Hola, estamos en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas preparando la exhibición Inédito de José Hernández Cler. Soy Ricardo Guzmán, soy artista visual, mi trabajo gira en torno a la imagen. Me gusta mucho utilizar la fotografía, el dibujo, la gráfica, el video, sobre todo el video, el cine digital. Hago documental. En este momento he hecho fotografía de cine. He dirigido un par de series documentales y ahora, de unos años para acá, en algunos proyectos curatoriales, desde la curaduría, la gestión y la producción de proyectos para museos, para galerías y esto, ¿no? Ser curador es una responsabilidad en muchos sentidos. Viene desde ese curare, que es salvar, cuidar. Por eso creo que la curaduría no se debe de tomar a la ligera. Hay una definición muy certera de curaduría que la dijo alguna vez Humberto Moro, curador de aquí de la ciudad, que ya no está aquí, que está en Nueva York. Dice, un curador es una persona que desarrolla un proyecto, un texto, digamos, con el trabajo de uno o más artistas, ¿no? Con el paso de los años yo he aprendido que en las palabras de Luis Kamnitzer, el museo es una escuela. El artista aprende a comunicarse y el espectador aprende a hacer conexiones, ¿no? Eso me voló a la mente cuando vi el trabajo de Luis Kamnitzer en un museo precisamente y me cargó de responsabilidades, ¿no? Esta responsabilidad de ser un curador para un museo, que es como trabajar en una escuela, ¿no? Tratar de comunicar, de que la gente venga a museos como este, que es una maravilla, que viene gente, muchísima gente de muchas partes, con una diversidad tremenda, y hay que comunicar lo que contiene una exhibición. En el caso de curar esta exhibición, que es Inédito de José Hernández Cler, esta versión de Inédito, porque ya hay una primera versión, y de sumar algunas imágenes y tratar de establecer un diálogo un poquito nuevo, para mí es un orgullo, es súper emotivo, ¿sabes? José Hernández Cler es un fotógrafo de aquí de Jalisco. Falleció hace 4 años más o menos, un poquito más. Y José empezó su carrera como arquitecto, estudió arquitectura en la Universidad de Guadalajara y después haciendo un viaje de estudios y trabajo en Nueva York, trabajando dentro del urbanismo, digamos. Se acerca muchísimo a la fotografía y empieza a tener sus propios maestros de fotografía y aprende de la escuela documentalista, de la escuela de fotografía de calle, abrevando mucho de los grandes fotógrafos documentalistas como Henri Cartier-Bresson, ¿no? Entonces, José empieza a crecer como fotógrafo y a producir, regresa a México, produce muchísimo, produce temas importantísimos para México y para el mundo, quisiera decirlo yo. Entre los temas que ha tocado José está, por supuesto, la calle en su muy amplio sentido. José siempre traía una cámara, siempre se le veía tomando fotos, pero José ya desde hace muchos años tocaba los temas que ahora son importantes para la humanidad, ¿no? José desde hace años hablaba de migración y vaya que es un tema importante para la actualidad. José ya desde hace años habla de religión y pues si solamente reflexionamos a qué se deben las guerras actuales, pues están alrededor de los temas religiosos, migratorios. José ya desde hace tiempo hablaba sobre las comunidades originarias, que eso es un tema que para mí es fundamental en nuestro país. Tratar de hablar de la conciencia de clase, de la conciencia social. José además hizo un retrato enorme de la cultura de nuestra ciudad, de nuestro estado. Siempre se le veía fotografiando, participando de la Feria Internacional del Libro, de conferencias, de encuentros. Fue becario del Sistema Nacional de Creadores algunas veces. Fue asesor de jóvenes creadores algunas veces. Entonces, José, entre su extensa producción, ahora un extenso archivo, los temas que ha tocado, los libros que publicó y
sobre todo su visión contemporánea del ejercicio fotográfico, del quehacer fotográfico dentro de un ámbito cultural como el de nuestro estado y de nuestro país. Creo que sin duda deben de colocarlo como el fotógrafo más importante que ha producido aquí en Jalisco. Pero hay que agregar algo. José Hernández Cler fue maestro. José Hernández Cler nos dio clases a un montón de fotógrafos que ahora producimos en el país. José Hernández Cler nos asesoró, nos guió. José Hernández Cler encendió una chispa en muchos, ¿no? Porque José Hernández Cler fue mi maestro. Lo veía como esta figura, una personalidad fuerte, con muchísimo conocimiento, con muchísima disciplina. Pasó por muchas etapas de mi desarrollo como persona y como artista, ¿no? Formar parte de estos discursos, de estos contenidos con su trabajo, para mí es muy emotivo, es un honor tremendo, ¿no? Y crece mi nivel de responsabilidad porque la obra de José sigue apareciendo, la obra de José sigue sorprendiéndonos, ¿no? Y estar revisando sus archivos, estar revisando negativos, estar con la lupa de cerca de esos negativos, es como estar de cerca con él otra vez. Ha marcado y sigue marcando, que es lo más curioso, un camino por donde deberíamos de andar todos los creadores de imagen y de fotografía en nuestro estado. Inédito es una exhibición que ahora trato de verla como una serie de exhibiciones donde José Hernández Cler dejó pendientes por revelar, así literalmente los rollos cerrados, ya expuestos, digamos, dejó pendientes 1000 rollos en su laboratorio. En vida eran 1500, 1000, algo así. Se fueron revelando algunos y al fallecer José Hernández Cler, pues quedaron pendientes 1000. Esos 1000 rollos en manos de la familia, de sus hijos, de su esposa y de Sergio Garibay, otro fotógrafo invaluable de aquí de nuestra ciudad, se dieron a la tarea de irlos revelando, ¿no? Juntos accedieron a un apoyo para químicos con el sistema de Proyecta y ahora pues han ido revelando esos cientos de rollos. A mí me tocó revisar 300, un poquito menos, y maravillarme de ver 300 nuevas fotos, ¿no? Entonces han ido apareciendo nuevas fotos que José tomó, sabía que había tomado, pero que no había visto en forma física, ¿no? Que estaban ahí pendientes de salir a la luz, literalmente, ¿no? Entonces, en Inédito, en una primera versión que sucedió en la Escuela de Artes, se mostraron unas fotografías de las que están aquí, que fue una selección que se hizo de esos 400 rollos, ¿no? Una primer pasada, una primer revisión. Ahora, felizmente cae en las manos del MUPAC una edición nueva de Inédito, un reinédito, en el que agregamos algunas fotos que yo selecciono. O sea, ahora yo me di a la tarea de clavarme de nuevo en esos negativos, ya sabes, con una lupa, con un cuentahilos, como lo hacíamos antes, como me enseñó a hacerlo José Hernández Cler. Revisar, escanear y agregar fotografías. Ahora darle un nuevo orden, darle una nueva lectura, porque este archivo no se ha terminado de revelar, no se ha terminado de ver. Y para mí es como un gran truco de magia. Yo cuando falleció José, suponía o me gustaba pensar que José no se había ido, ¿no? Que sus fotos quedaban, que José no se iba a ir porque sus fotos nos iban a seguir hablando a sus amigos, a sus alumnos, a sus colegas y a la gente de Jalisco. Pero de seguro ahora José, donde quiera que esté, se está riendo muchísimo porque en realidad él sigue produciendo. O sea, dejó un truco de magia como en la película esta de Christopher Nolan, ¿no? Que hay algo raro sucediendo, como si José siguiera tomando fotos. Entonces siguen apareciendo fotos. El proceso de selección para esta versión de Inédito fue revisar lo que ya se había producido, que
que lo conocía muy bien porque yo preparé los archivos, yo los imprimí y yo me encargué de la producción formal de la obra. Entonces, revisarla de nuevo, ver si había algo que mover, si había algo que ajustar, sobre todo para el espacio, porque es un espacio distinto, y echarme un clavado en los negativos de José para incluir más piezas, ¿no? Para que esta exhibición crezca, para que sea una exhibición que nos sorprenda de nuevo, ¿no? O sea, que nos ilumine otra vez. Y el proceso fue muy dinámico, muy versátil, porque los negativos no están aún ordenados, clasificados, ¿no? Entonces, así como pasaba de una hoja de contactos que tenía fotografías del campo, luego me encontraba una hoja de contactos donde estaban fotos de sus hijos en un museo, ¿no? Y luego pasaba a otra hoja de contactos donde estaban los amigos, donde estaba, por ejemplo, Sergio Garibay en Jalisco Radio, ¿no? Junto al micrófono. Y luego una hoja de contactos donde estaban fotografías maravillosas, que hay un par aquí, de Yucatán, en blanco y negro, con los negativos ya bastante dañados, con hongos, con la emulsión craquelada, que eso además le agrega, para mí, desde mi muy particular punto de vista, le agrega otra extensión del truco de magia que es la fotografía, porque ahora el hongo, el craquelado, el daño nos dice tiempo, nos dice longevidad, y esa afección que se puede ver como una afección hacia la película es la huella del tiempo. Entonces sigue marcándose el tiempo, sigue pasando el tiempo sobre esos, y ahora eso se nota en estas imágenes que adquieren una como cualidad pictórica que también puede tener mucha belleza. Entonces era ir revisando así y rescatando algunas muy a simple vista, ¿no? Porque para mí lo ideal sería, además de un buen cuentahilos, una buena lupa, pues escanear todo y verlo en una pantalla y retocarlo y tener mucho tiempo, ¿no? Ahora el tiempo me dio para seleccionar un montón, pero pues vi un montón de rollos, ¿no? O sea, vi un montón de fotogramas y traté de seleccionar 20, marcar 20 para incluirlas aquí, y luego desde mi estudio, desde mi taller personal, prepararlas para impresión. El escaneo estuvo a cargo de la familia de Leo Hernández, que tiene pues una habilidad tremenda para esos procesos. Y luego yo nada más prepararlos para impresión y lograrlos. Este proceso también me gustó mucho la idea de van a ponerse con casi el papel directo, ¿no? O sea, no van a estar enmarcadas, va a ser un papel muy bello con una textura muy fina, como muy terso, que va a estar directo para que la gente sienta como la materia, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el proceso que me gustaría seguirlo haciendo. O sea, a mí particularmente me gustaría tener esos negativos y estar escombrando y revisando y maravillándome de lo que puede seguir pasando. El archivo y yo hemos estado juntos mucho tiempo. Antes de que falleciera José, él y yo habíamos platicado de hacer una gran exhibición de su trabajo, una merecida retrospectiva de su trabajo. Habíamos revisado una parte de su archivo digitalizado. Esto nuevo que apareció, apenas lo revisé para este proyecto. Esto nuevo que ha estado en manos de la familia y de Sergio Garibay, que sigue apareciendo. Y ahora llego al archivo, literalmente me pasan un montón de negativos para seguir seleccionando, ¿no? Y en eso estamos todavía. Las imágenes de José Hernández Cler, sin duda, siguen dialogando con nuestros contextos actuales, ¿no? Voy a poner un ejemplo rápido e inmediato, que a lo mejor puede durar muy poco en la mente de los espectadores, de la gente que nos ve, que lee la exhibición. Pero José tiene una fotografía que para mí es histórica, que se llama El Guardián de la Minerva. Es una fotografía de hace ya varios años de la estatua Minerva, nuestra estatua Minerva, y está siendo cuidada por un personaje con sombrero. Es como un jardinero, así, que trae, además de un sombrero, trae una llanta a manera de escudo, haciendo un paralelismo con la Minerva, y una vara. Entonces es alguien que estaba como con esa llanta y esa vara limpiando, manteniendo, cuidando a la Minerva, ¿no?
Y me llama mucho la atención porque es la misma Minerva que ahora se acaba de remodelar, ¿no? Que es la misma Minerva que se interviene, que en fin, que causa polémica. Esa fotografía del guardián de la Minerva fue el número 1, o sea, la portada del número 1 de un periódico que también fue muy importante para nuestra ciudad, del periódico Siglo XXI, que luego fuera Público, donde se estableció como una especie de gran equipo, ¿no? Como una selección muy precisa de fotógrafos, escritores, reporteros, ¿no? Y muchos de ellos son muy, muy importantes para la cultura de la actualidad, no solo José, que lo jalaron para ser jefe de fotografía cuando él no había estado en periódicos, no había estado en prensa, ¿no? Entonces era traer una mirada artística a los medios de comunicación. Bueno, el trabajo de migración de José Hernández Cler sin duda hace eco con lo que está sucediendo en la actualidad. Hace unos años también me tocó curar y producir una exhibición de José para la Universidad de Texas en Austin. Entonces hicimos la selección, la mandamos a Austin y luego nos fuimos juntos, José y yo, a Austin al montaje de la exhibición. Y él, después de estar ahí, se quedaba unos días más porque iba a fotografiar la frontera entre Estados Unidos y México, pero de aquel lado. O sea, desde el otro lado de la frontera, no el lado de Tijuana, no el lado mexicano, pues, ¿no? Sino del lado de los Estados Unidos, autorizado mágicamente por la Policía Migratoria de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, José tiene desde Usumacinta hasta Texas y más adentro de Texas fotografiando migración. José tiene temas migratorios. Cuando la primera llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, cuando aparecían las gorras de Make America Great Again, ¿no? Entonces, José tiene unas perspectivas tremendas que si las revisáramos, haríamos un libro que tal vez nos explique qué está pasando ahora. Nos explique qué está pasando con ICE, qué está pasando con Estados Unidos y qué está pasando con México. Su trabajo sobre la religión no era solo sobre la llevada de la Virgen de Zapopan, no era solo sobre eso, él estaba constantemente revisando esos temas. Tiene unas fotos bellísimas que a mí me tocó recuperar para una exhibición que se curó de fotógrafos jaliscienses en el Centro de la Imagen. Revisar sus fotografías con la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Y él estaba ahí, entre ellos, muy de cerca también. Entonces, esta capacidad de José, que yo no me puedo explicar, o sea, es demasiado tarde para preguntarle, pero esta capacidad de José de saber de qué tendríamos que estar hablando, nos hace darnos cuenta que su trabajo hasta ahora tiene ecos y repercusiones todavía bastante vigentes, ¿no? Bastante vigentes. Decía Sergio Garibay que el trabajo de José pocas veces tenía paisaje, por ejemplo, ¿no? Y ahora aparecen muchas fotos de paisaje. No entendemos bien por qué no mostraba esas imágenes, ¿no? O sea, ahora es un poco transgresor porque pues, no tengo su autorización para ponerlas, ¿no? Surgen nuevos senderos por ahí como fotografías raras para mí, por lo que yo conocía, por su trabajo social, digamos. Pero hay por ahí una imagen de como un camino en una campiña europea, ¿no? Que se parece mucho a las fotos de Cartier-Bresson del campo, ¿no? También esta cualidad que quiere la película con el tiempo, que se va como dañando, que les da esas virtudes pictóricas, esas características pictóricas, y que nos recuerda que esa es la materia de la fotografía, algo que no se consideraba en la obra de José, o sea, no estaba tan vigente y que ahora para mí aparece, ¿no? Como la materia fotográfica, el paso del tiempo. Ahora está muy de moda, está regresando tal vez, o ya está muy de moda de nuevo la fotografía con película, ¿no? Esta es pura fotografía con película.
y José era un maestro de la fotografía con película, ¿no? Entonces, una nueva dimensión de esto es que José vuelve a estar de moda, ¿no? O sea, él no solo hizo película al inicio, siempre hizo película y ahora, por supuesto que pasó por lo digital, blanco y negro, color, etcétera, etcétera. Y ahora aparece, cuando reaparece la moda de fotografiar con película de 35 milímetros, pues ahí está uno de los grandes maestros y sus nuevas fotos en película blanco y negro, ¿no? Este archivo abre posibilidades en muchos sentidos, principalmente porque ordenar, catalogar todo su archivo, no solo el que dejó por revelar, sino ordenar y catalogar todo su archivo, pues es como un árbol genealógico que ya sabemos algunas ramificaciones, ¿no? O sea, sabemos que habla de migración, que habla de calle, que habla de religión, o sea, de esos grandes temas que van por ahí en esas ramificaciones de este árbol genealógico fotográfico del trabajo de José Hernández Cler. Pero esto que nunca se había visto sigue creando ramificaciones de las ramificaciones, ¿no? Entonces genera nuevas posibilidades porque jamás hemos visto una revisión de ese archivo del que ya sabemos que existe. No se ha terminado de catalogar, no se ha terminado de revisar. Y primero, pues, no se ha visto una revisión que reúna esas ramificaciones. Se han visto algunos casos. Hay un libro que para mí es histórico, que se llama De Sol a Sol, que es uno de los primeros libros de José Hernández Cler, que es muy bello, ¿no? Un libro grande, que tiene varios temas: el campo, la calle, tiene fotos de Nueva York, fotos de aquí de México, en fin. Pero esa primera revisión multitemática no se ha hecho recientemente. Ahora, si se hiciera, pues ya es una de nuestras nuevas posibilidades, hacer una nueva revisión de esto. Si se revisara las repercusiones del archivo, hablando solo de Jalisco, de la identidad de Jalisco, de los acontecimientos culturales en Jalisco, sería otra. Hay un tremendo número de retratos que tomó José Hernández Cler de personajes de la cultura que vinieron, que forman parte, que han estado, que surgieron aquí en nuestro estado, ¿no? Y ahora hablemos de lo que puede aparecer, de las nuevas posibilidades que pueden surgir en el momento de revisar solo lo que ni José había visto revelado, ¿no? Entonces las posibilidades son muchas, pero no sabemos qué tantas. A mí me gustaría que la gente, cuando venga aquí al museo y que vea inédito, tenga la misma cantidad de sorpresas que yo me he llevado. Que se sorprenda de ver imágenes bellas, imágenes bien compuestas, imágenes bien armadas compositivamente, técnicamente. A mí me gustaría que la gente lograra reflejarse en las fotos de José, porque eso pasa, o sea, nos sentimos identificados como si viéramos un gran espejo que nos retrató a todos. Me gustaría que la gente que no conoce a José logre conocerlo, como ahora estamos reconociéndolo nosotros. Y sobre todo, me gustaría que la gente empezara a compartir conmigo esa idea, ¿no? de la importancia de la obra y de la presencia de José Hernández Cler como fotógrafo en Jalisco. Yo creo que los museos, en efecto, son lugares para aprender, para comunicarnos, para el aprendizaje así en general. Entonces creo que con José podemos aprender mucho de muchos temas, pero sobre todo podemos aprender a vernos, a identificarnos. Podemos aprender a ser humanos, porque su mirada es muy humana, es muy cercana y habla mucho con la gente, de la gente, para la gente. Entonces creo que me gustaría mucho que la gente venga al museo a aprender viendo a través de José Hernández Cler.